Hola chicos, me llamo Christy. Mi historia es sobre cómo descubrí que cada secreto, tarde o temprano, sale a la luz. Y cuanto más lo ocultes, más lastimarás a tus seres queridos. Eso nos sucedió a mí y a mis padres. Y mi vida no ha sido la misma desde entonces. Tengo que decir que nuestra familia siempre fue problemática. Desde que tengo memoria, mis padres han peleado. Incluso estuvieron a punto de divorciarse algunas veces. Pero luego todo volvió a la normalidad y teníamos momentos más felices. Éramos como la tripulación de un barco. Cuando el mar estaba en calma, estábamos bien. Pero entonces, papá comenzaba a sacudir el bote y él mismo creaba una tormenta. Y otra vez comenzaban las interminables disputas y problemas. Y la única razón de esas pequeñas discusiones era el dinero. Sí, es una pena admitir que una estupidez como el dinero tuvo un impacto tan grande en nuestras vidas. La cosa es que mi papá siempre quiso comenzar su propio negocio. Pasaba sus días reflexionando sobre ideas y planes. Era un soñador y quería ganar mucho dinero. Pero el hecho es que mientras soñaba con su El Dorado, permanecía desempleado y varado en casa. Así que mamá tenía que mantener sola a toda la familia. Ella volvía cansada después de un duro día de trabajo y mi padre comenzaba a hablarle sobre otra aventura comercial. Y le decía que pronto todos seríamos ricos. ¿Tengo que decirte que eso no era lo que mi madre quería escuchar? Por supuesto, peleaban de nuevo. Y en algún momento, hasta me acostumbré. Pero la peor parte fue cuando el entusiasmo de papá fue más allá de sus historias habituales de riqueza, y realmente comenzó a crear algo. Primero, creó un sitio web de asesoramiento legal, que no funcionó ni siquiera por un mes. Luego trató de alquilar motos, pero no tuvo clientes en un mes, y así sucesivamente. Pero la cuestión es que necesitaba dinero para hacer todo eso, y no estábamos en condiciones de gastar ahorros familiares en sus negocios fallidos. Al principio mi madre aceptó esas empresas, pero luego perdió la fe en su potencial de éxito y se negó a ayudar a mi padre. Y las peleas más grandes ocurrieron cuando papá tomó dinero sin el permiso de mamá. Varias veces mi madre incluso echó a mi padre de la casa, pero él siempre regresaba después de un par de días con flores y disculpas. Y mi madre siempre lo perdonaba, porque se amaban y se mantenían juntos a pesar de sus dificultades. Debido a los constantes problemas con el dinero, comencé a trabajar desde los 15. Los pequeños trabajos a tiempo parcial me permitieron tener algo de dinero en el bolsillo, pero apenas era suficiente para ir a algún lugar con mis amigos. Así que imagina mi sorpresa cuando papá vino a pedirme que le prestara dinero para su nueva idea. Esa solicitud no solo era extraña, era una locura. ¿Cómo podría yo tener tanto dinero? ¿O es que papá pensaba que estaba extrayendo oro en lugar de trabajar en un McDonald's? Así que no pude ayudarlo. Pero me hizo preocupar. Si papá había venido a mí, significaba que estaba desesperado y que algo malo estaba por suceder. Y tenía razón. Terminó tomando dinero del presupuesto familiar nuevamente. Por supuesto, mamá tuvo una gran pelea con él después de eso, y papá fue expulsado de la casa otra vez. Y esta vez, mamá solicitaría el divorcio. Pero aproximadamente una semana después, papá regresó no solo con flores, sino también con buenas noticias. Resultó que necesitaba dinero para crear una tienda en línea. Iba a revender distintas baratijas y ganar dinero con la diferencia de precio. Tan pronto como mamá comenzó a gritar que estaba loco y que estaba arruinando a nuestra familia, papá le interrumpió y le dijo que ya tenía sus primeros clientes y que en un mes devolvería todo el dinero y ganaría un beneficio real. Era difícil de creer, pero no estaba mintiendo. Resultó que mucha gente estaba interesada en todo tipo de cosas baratas de China. Y cada día, papá tenía más clientes. Mamá dejó de tratar la idea con escepticismo porque ésta comenzó a generar dinero real. Después de todos estos años, una empresa comercial de papá finalmente estaba funcionando. Las cosas iban mejorando cada día más. Dejé mi trabajo a tiempo parcial y comencé a ayudar a mi papá. Nuestro garaje se convirtió en una oficina y almacén al mismo tiempo. Papá y yo pasábamos la mayor parte del tiempo allí y estábamos muy felices. Mi madre también estaba feliz de que su esposo finalmente hubiera comenzado a ganar dinero. Esto continuó durante varios años y finalmente me mudé a otra ciudad para ir a la universidad. El negocio de papá había crecido tanto que el almacén en el garaje ya no era suficiente.
Papá alquiló una oficina e incluso tenía una docena de empleados. Todo era perfecto hasta que recibí una llamada de mi madre. Estaba muy preocupada y dijo que papá estaba ocultándole algo. Estaba gastando mucho dinero, diciendo que era para mi educación, y mi madre quería preguntarme si eso era cierto. La cuestión era que yo realmente había recibido dinero de mi padre, pero no eran los grandes números de los que hablaba mi mamá. Quería aclarar las cosas con papá, pero él ni siquiera me dijo la verdad a mí, y tenía una razón para esconderla, porque cuando supimos de qué se trataba, nuestras vidas cambiaron para siempre. Así fue como sucedió. Mis padres tuvieron una gran pelea, y mi padre no quería pasar la noche en casa, así que fue a la oficina tratando de distraerse de los problemas familiares trabajando, pero sucedió algo terrible. El edificio se incendió debido a un cortocircuito y papá apenas pudo salir con vida. Recibió una gran cantidad de quemaduras. Los médicos lucharon por su vida durante una semana, pero no sobrevivió. Lo más terrible es que ni siquiera nos permitieron verlo en la habitación del hospital. Los únicos visitantes que podían verlo eran los abogados que tenían que resolver algunos problemas comerciales. Ni siquiera pudimos decirle adiós. Estábamos muy tristes por papá y lamentábamos mucho que nuestras últimas conversaciones con él fueran peleas. Si tan solo hubiera sabido que eso sucedería. Luego siguió el funeral. Mucha gente vino a despedirse de él. Era un buen hombre y lo queríamos mucho, sin importar qué. Siempre trató de mejorar nuestras vidas, incluso si a veces nos lastimaba por eso. Al final pudo cumplir su sueño. Unos días después del funeral, un abogado vino a vernos y nos dijo que mi padre había hecho un testamento. Aquí es donde comenzaron todos los problemas. Resulta que hizo este testamento mientras estaba en el hospital y se dio cuenta de que no iba a sobrevivir. El abogado comenzó a leer el texto y sus palabras nos golpearon justo en el corazón. Mi padre había ordenado que todos sus bienes se dividieran entre su esposa y sus 3 hijos. Yo estaba como, espera, ¿3? ¿Qué? Pero no se había equivocado. Junto al testamento había una carta en la que mi padre nos contó todo. En aquellos días cuando vivíamos un estilo de vida muy pobre y mi mamá y mi papá se peleaban constantemente por eso, él estaba muy triste. Le dolía que su esposa no creyera en él en absoluto y encontró consuelo en otras mujeres. Le daba mucha vergüenza y siempre volvía a casa. Pero nunca tuvo el coraje de confesar. Luego descubrió que sus antiguas amantes habían tenido hijos. Y ellos eran sus hijos. Estaba atormentado por la culpa, y cuando se hizo rico les pagó algún tipo de manutención para cuidarlos. Antes de morir, no creía que fuera justo darnos todo a mi madre y a mí, por lo que decidió dividirlo en partes iguales. Después de escuchar esta información, mi madre y yo estábamos totalmente devastadas. Papá nos había estado engañando durante los últimos años, y ni siquiera lo sabíamos. Por eso mintió sobre gastar tanto dinero en mi educación. Estaba tratando de ocultar sus antiguas infidelidades. Unos días más tarde, llegaron sus amantes con sus hijos. Trajeron un abogado con ellos para recaudar su parte de la fortuna de papá. O más bien, lo que quedaba después del incendio. Pero la reacción de mi madre fue muy inesperada. Ella comenzó a gritar que no les daría nada y los echó de la casa. Creo que puedo entenderla. Imagina que durante casi 20 años has vivido con una persona que has apoyado y con la que has sufrido todos sus fracasos. Pero luego resulta que te mentía. Así que mamá no quería compartir los bienes con ellos, pero el hecho es que la voluntad del difunto no puede ser ignorada y es vinculante. Pero esto no detuvo a mi madre y comenzó a demandar a las amantes de mi padre. Este proceso fue largo y desagradable, y se prolongó durante varios meses. Vi a mi madre caer gradualmente en la depresión. Además, también era muy costoso y yo sabía que ella no podía ganar el caso. Supongo que solo peleó porque no quería soportar la dolorosa verdad que salió a la luz después de la muerte de mi padre. La lucha por el dinero drenó toda la fuerza de mi madre. Y durante meses vi cómo de una mujer hermosa se convirtió en una persona triste y enojada. No podía dejarla caer tan profundo. Su lucha no tenía sentido y decidí terminarla.
La convencí de tirar la toalla, luego obtuvimos nuestra parte silenciosamente y gastamos la mitad de ese dinero para pagar a los abogados por esa pelea sin sentido. En ese momento, decidí que el dinero no traería felicidad a nuestra familia. Mis padres peleaban cuando no teníamos dinero y peleaban cuando mi papá hizo mucho dinero. En esas disputas interminables, se olvidaron por completo de sus valores y de que lo principal en lo que deberían haberse centrado era en su familia, no en su cuenta bancaria. Tal vez papá quería mejorar la vida de nuestra familia, pero la arruinó cuando engañó a mamá. Y todo sucedió por esa loca búsqueda de dinero. Así que decidí donar mi parte a la caridad. Hay personas que necesitan dinero más que yo. Mi madre y yo podemos vivir sin él, porque lo más importante es que nos tenemos la una a la otra. Somos una familia, y no hay nada más precioso que eso. Gracias por escuchar mi historia. Escribe lo que piensas al respecto en los comentarios. ¿Hice lo correcto? ¿Debería perdonar a mi padre por lo que hizo? Siéntete libre de expresar tu opinión y no olvides compartir este video con tus amigos.